y para conversar sobre estos detalles, para conocer más sobre qué significa el acuerdo al que han llegado tanto el presidente Biden como el líder de los republicanos y el líder de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy. Vamos a hablar con Vanessa Cárdenas, internacionalista, a quien ya vemos en imagen. Vanessa, le agradezco su tiempo, la saludo desde Lima, Perú. Es interesante que en las últimas semanas la política de los Estados Unidos ha vivido pendiente de este acuerdo entre el gobierno de Biden y el nuevo líder de la Cámara de Representantes. Entiendo que también es el primer momento que tiene el propio Kevin McCarthy de presentarse como un negociador y hay luz verde para este acuerdo. ¿Qué significa políticamente también este entendimiento? Evitar el default. Muy buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Pues así es, por fin se llegó a este acuerdo. Recordemos que Estados Unidos cada cierto tiempo está en este riesgo, vamos, no es algo nuevo, que quiere decir caer en el default, es no pagar sus deudas debido a falta de dinero, ¿no? Las cosas son así. Entonces el gobierno tiene que pedir un préstamo, pero estos préstamos que pide tienen un techo, ¿no? Se alcanzó este techo y desde febrero ha tratado Biden de negociar con el lado republicano para quitar este límite y poder pedir más. Sin embargo, bueno, pues no se llegaban a acuerdos y eso tiene que ver justamente con lo que se mencionaba hace un momento. Estamos en un año previo a elecciones. Entonces, pues tampoco los republicanos le quieren liberar este permiso para que el gobierno de Biden se llene de dinero, ¿no? Y pueda no solo pagar sus deudas, sino continuar con programas sociales, elevando el gasto público que le pueden dar bonos en la reelección. Finalmente, bueno, pues ante el riesgo de que la secretaria del Tesoro dijera que para el día 5 de junio no se pudieran pagar estas deudas, pues entonces se llega a esta negociación rápida, express, donde McCarthy acusa, no solamente pues negocia, sino que además acusa al presidente Biden de haber perdido el tiempo en la negociación, pero sí con ciertos beneficios a los republicanos, es decir, no elevar el gasto público, lo cual quiere decir pues de alguna manera no más programas sociales, no elevar los impuestos, etcétera. Y de todas maneras, esto tiene que pasar a una revisión de la Cámara el día 31, donde es muy probable, no está casi ya dicho después de haber negociado con McCarthy, que esto va a pasar, por lo tanto se podrá pedir este dinero y que Estados Unidos cumpla con todos aquellos acuerdos que tiene, que finalmente pues ayudan a pagar pensiones, ayudan a pagar el seguro social, el Medicare, etcétera. Claro. Ahora, ¿cuánto puede haber cedido o cuánto puede haber tenido que ceder el presidente de los Estados Unidos para lograr este entendimiento con los republicanos? Porque hasta la última conversación Biden insistía en levantar o subir los impuestos, algo que parecía no negociable para el líder de los republicanos, Kevin McCarthy. ¿Cuánto crees que ha tenido que ceder incluso en sus programas para este último año de gobierno de Joe Biden? Sí, me parece que pues mucho, ¿no? La negociación le debe de haber costado varias heridas al presidente Biden en estos 2 años que van a repercutir en su popularidad. Primero, bueno, pues sí, esto no va a poder elevar los impuestos, va a tener que controlar el gasto público, lo cual pues va a hacer más difícil el acceso para algunas personas a los programas sociales. Y bueno, pues sabemos que estos programas de alguna manera son aquello que alimenta la base de votantes hoy por hoy del gobierno, como de cualquier gobierno en el mundo, ¿no? Entonces, al estar limitado de dinero, pues también en aquellas acciones que le permitan al gobierno lucir, digamos, ante la base de votantes, pues van a estar muy, muy acotadas. Sé que el presidente Biden se vanagloria, obviamente, de este acuerdo, pero en el fondo le ataron las manos para tener unos 2 años muy complicados en los cuales quien sale ganando de este acuerdo son los republicanos, que aunque acusan al presidente Biden de haber perdido el tiempo en la negociación, sabemos que ellos lo llevaron hasta las
cuerdas, hasta el límite, para que tuviera que ceder en todo antes de llegar a un default que hubiera sido catastrófico, no solamente para Estados Unidos, sino para el gobierno de Biden, que prácticamente hubiera terminado en ese momento. Correcto. ¿Y cuánto impactará esto también en el lado republicano? Porque se jugaban mucho también en esta negociación. La figura incluso de McCarthy, ayer o el día sábado lo vimos anunciando en una comparecencia de 2 minutos ante los medios, no respondió preguntas, dijo quiero ir a reportar este acuerdo de palabra con los miembros de mi partido, dejando entrever de que le iba a costar convencer a los propios miembros del bloque republicano. ¿Crees que todos aceptarán de buenas a primeras el acuerdo alcanzado? No, me parece que también al interior del Partido Republicano, pues habrá algunas figuras que se opongan, sobre todo aquellas más radicales, más cercanas a Donald Trump, ¿no? Pero recordemos que, bueno, también hoy los propios republicanos pues tienen que arreglar cuestiones en la propia casa, con este anuncio de Ron DeSantis, ¿no? Que se va a postular hacia la presidencia como candidato, ¿no? Pues prácticamente iniciaron ya la gran pelea entre las dos figuras fuertes, DeSantis y Trump, al interior de los republicanos, y esto se verá también marcado por las posturas que tomen al interior de la negociación respecto al techo de la deuda. Sin embargo, es muy posible que si McCarthy ya dio, digamos, su brazo a torcer, porque claro que ahorita McCarthy como negociación quiere aparentar que ha sido muy dura y muy difícil y seguramente será también al interior del partido, pero no hubiera dado este paso de comunicarlo y de acordar con el presidente Biden si no hubiera ya hecho el lobby suficiente al interior de su partido. Exacto, y quizá por eso también tomó tantas semanas llegar a un acuerdo. Ahora, leí en la prensa norteamericana decir que si bien elevar el techo de la deuda todavía faltan conocer detalles, no tendrá un grave impacto en la economía norteamericana. ¿Esto es así? ¿Esto pasa por ser quizá un mero trámite o crees que todavía que puede mover un poco la economía norteamericana? ¿O es más ese formalismo de liberar el techo para poder cumplir con la deuda y poder pagar las cuentas dentro de casa? Así es, de hecho los mercados desde febrero que ya venía esta problemática, han ignorado, digamos, prácticamente lo que está ocurriendo. Y después del aviso de esta negociación, ¿no? De que ya habían logrado un acuerdo, incluso los mercados no reaccionaron positivamente, bajaron un poco, ¿no? Entonces, prácticamente se espera que pase, como en la mayoría de las ocasiones ha pasado, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Y no veremos ninguna respuesta de los mercados, por lo menos en un futuro próximo, en estas semanas, no. Quizá una vez que se logre la negociación para los préstamos y a partir de ahí se tomen otras decisiones, podremos ver si hay alguna reacción, pero no la ha habido desde febrero que se anunció, ¿no? Este riesgo del default hasta el día de hoy que se anuncia también el acuerdo, pues no ha habido ninguna reacción ni se espera en las próximas semanas. Bien, Vanessa Cárdenas, internacionalista, comentando con nosotros este acuerdo alcanzado en Estados Unidos para elevar el techo de la deuda y evitar que el país caiga en default. Gracias, Vanessa, por tu tiempo. Un saludo. Muy buenos días, un gusto, hasta luego.